Para nuestra práctica vamos a utilizar dos tipos de generadores, un generador de funciones y un generador de audio. El generador de funciones es un líder modelo LFG 1310 y un generador de audio líder modelo LAG 120B. Para visualizar la señal de salida y de entrada, vamos a utilizar un osciloscopio digital Tektronix modelo TDS 2022B. Y para poder ver la frecuencia de corte teórica y experimental, vamos a utilizar un contador universal Philips modelo PM6680B. Para visualizar los voltajes RMS, vamos a utilizar un multímetro digital Fluke 45 o DBM Fluke 45. En la primera parte vamos a configurar nuestro generador de audio con una señal sinusoidal con 2 voltios pico. Para ello utilizaremos el DBM. Conectamos la punta negativa en la salida negativa del generador y la punta positiva en la salida positiva del generador. Ahora configuramos el dial de atenuación y tenemos un valor aproximado al que deseábamos. Vamos a conectar nuestro circuito a la fuente de alimentación y las tierras correspondientes. En este circuito, nuestra entrada del generador va a ser este de acá y nuestra tierra principal va a ser este de acá. Ya tenemos conectada nuestra fuente. Después vamos a conectar las puntas del osciloscopio para visualizar la señal de entrada y la de salida. Primero vamos a conectar la señal de salida, sería en este punto, a nuestra tierra universal. Y luego vamos a conectar la otra punta del osciloscopio a nuestra entrada. En este caso va a ser la misma entrada del generador y luego a nuestra tierra principal. Ahora vamos a conectar el DBM para poder visualizar el voltaje en este y comprobar el voltaje en el condensador, que es donde va a estar nuestra señal de salida. Vamos a conectar el positivo a la salida y luego la tierra universal. Haremos llegar a la frecuencia de corte calculada anteriormente, que es de 15.9 kHz. Para ello moveremos el dial de frecuencia y cambiaremos en décadas en el generador de audio. Aquí podemos ver que hemos llegado al valor deseado. Nuestro osciloscopio en modo XY para poder apreciar el desfase entre las dos señales. Podemos observar en el osciloscopio que se ha formado una figura de Lissajous con un ángulo entre 0 grados y 45 grados, que es aproximadamente lo que deseábamos. Sin embargo, no es un valor muy cercano. El voltaje que marca el DBM, que está marcando el voltaje de RMS de la salida del circuito, para ver si coincide con el valor teórico. Ahora debemos calcular de nuevo la frecuencia de corte del circuito, pero teniendo en cuenta la impedancia de cada generador. La impedancia del generador de funciones es de 50 ohmios y la impedancia del generador de audio es de 600 ohmios. Utilizando la misma ecuación de frecuencia de corte que encontramos anteriormente, debemos sumar las impedancias de cada generador con la impedancia del circuito que ya teníamos, que es de 100 ohmios. Conseguido nuestro nuevo valor teórico de frecuencia de corte, que es de 22.7 kHz. Vamos a intentar llegar hasta él moviendo de nuevo el dial de frecuencia. Hemos alcanzado un valor aproximado de nuestra frecuencia deseada.
Podemos ver en la figura de Lissajous que es más ovalada, por lo tanto, el ángulo de desfase entre las dos señales es más cercano a 45 grados. Tomamos nuevamente el resultado de la salida de voltaje en el dBm y comprobamos el resultado con el teorema. Generador de audio por un generador de funciones y procedemos a calcular el voltaje RMS que entregará la fuente al circuito. Aquí, como ya vemos, conectamos el negativo de la fuente con el negativo del dBm y el positivo de la fuente con el positivo del dBm. Ahora, con el dial de atenuación, cuadramos un voltaje RMS de 1,41, ya que nuestro voltaje pico va a ser de 2 voltios. Como vemos, ahí está en un voltaje de 1,39, que es más o menos el voltaje RMS que buscamos. Procederemos a encontrar la frecuencia de corte teórica, que nos dio 15.9 kHz, ayudándonos con el contador universal. Entonces vamos moviendo el dial de las décadas de frecuencia. Ahora procedemos a mover el dial fino para poder encontrar la frecuencia de corte teórica. Como vemos, la frecuencia de corte quedó en 15.8 kHz, que es muy cercano al valor teórico que habíamos calculado. Ahora procedemos a mover los diales de décadas y el fino para poder encontrar la frecuencia de corte. Aquí ya encontramos la frecuencia de corte del circuito, como vemos en el osciloscopio con las figuras de Lissajous. Nos da un ángulo cercano a los 45 grados. Podemos apreciar la diferencia entre la entrada y la salida del circuito colocando el osciloscopio en modo YDT, lo cual nos muestra la diferencia entre amplitud y el desfase entre la entrada y salida del circuito. Para tener en cuenta, se cometió un error en la parte teórica de la frecuencia de corte, ya que nuestra frecuencia de corte nos da 159,15 kHz, pero durante la práctica teórica colocamos una frecuencia de 15.915 kHz. Eso se debió a un error en el manejo del dial de décadas en el generador de funciones y en el de audio, por lo que es importante tener en cuenta la frecuencia que se va a manejar y tener en cuenta la década en la que se encuentra el generador de funciones y el generador de audio. En este caso, como vemos, se manejó la de 15.915 y debimos pasar el dial de décadas de por 10 a por 100 para que nos quedara la frecuencia de corte teórica, que es de 159,15 kHz.